Recording is on. Listo, grabando. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de escalas. La última sesión trabajamos sobre la guía 3, ¿verdad? ¿Me confirman eso, por favor? Sí, la última sesión trabajamos la guía 3, exacto, que fue sobre áreas. Entonces, bueno, ya estoy alimentando su territorio, así que creo que ya en el transcurso del día de mañana ya debe aparecerles a ustedes todas las evidencias, el material de apoyo, bueno, todo lo correspondiente al curso. Entonces, me confirman mañana si ya les aparece todo en Territorium, ¿vale? Me escriben, por favor, me confirman después del mediodía si ya encuentran disponible ese material. Entonces, bien, vamos a trabajar el día de hoy sobre un tema llamado escalas. Entonces, permítanme un segundo, estoy abriendo, buscando la guía y ya les comparto pantalla. ¿Dónde está esta guía? Listo. Ok. Listo, les comparto pantalla y les cuento sobre el tema. Bien, ¿qué es una escala? Voy a abrir aquí el bloque de notas y les voy hablando un poco acerca de los conceptos generales de escalas aplicadas al dibujo técnico o en general a la representación gráfica de objetos. Cuando hablamos de escala, obviamente nos referimos a aumentar o disminuir el tamaño de algo para poderlo representar en un medio determinado. Me refiero a si, por ejemplo, tengo que hacer el dibujo de los planos de algún tipo de producto o de espacio arquitectónico o de cualquier tipo de representación, por ejemplo, un mapa, podríamos considerarlo el plano de un terreno. Tendríamos que reducir el tamaño de ese espacio, de ese objeto, de ese elemento a representar para que cupiera en el lugar donde lo voy a representar. Si, por ejemplo, les dijera, vamos a hacer los planos de una casa que tenga 6 metros de frente por 12 de fondo, ese es el área del terreno. Obviamente yo no voy a poder hacer los planos o representar los planos de esa casa a tamaño real. Necesitaría un papel que tuviera más de esos 6 metros por 12 metros para poder hacer la representación a tamaño real. Entonces, obviamente, en cualquier formato comercial, entiéndase en una hoja carta, en una hoja oficio, en un pliego de papel, en cualquier formato de papel común, pues tendríamos que reducir X cantidad de veces el tamaño de ese plano, de esa planta, para poderlo representar en ese espacio. ¿Cuántas veces lo tendríamos que reducir? Es lo que nos va a indicar justamente la escala. O si voy a hacer los planos de un microchip que puede medir 3 milímetros por 3 milímetros y tiene una serie de componentes que medimos en nanómetros, tendríamos que ampliar seguramente el tamaño de ese elemento, de ese producto, para representarlo y que los objetos se vieran y los elementos se vieran correctamente en el tamaño en el que lo vayamos a representar. En ese caso tendríamos que ampliar el tamaño del objeto para la representación. Si fuéramos a hacer la maqueta de una casa, la maqueta también es una representación visual del espacio y también la maqueta tendrá que considerar cuántas veces tengo que disminuir el espacio para poder representarlo por medio de esa maqueta, y esa cantidad de veces se indicará por medio de la escala. Cuando hablamos entonces de una escala de representación gráfica, usualmente vamos a encontrar un dato de la siguiente manera: un valor que usualmente empieza por 1, luego 2 puntos y luego otro valor, sea cual sea.
También la podemos encontrar en ocasiones representada no con 2 puntos, sino con un slash. Es válido. En ambos casos representará lo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos ya a la guía y les muestro en la guía lo que ustedes van a encontrar. En la guía, esta explicación que acabo de darles, pues está resumida. Entonces, dice, cuando hablamos de escalar un objeto, nos referimos a cambiar todas sus dimensiones en proporción, haciéndolo más grande o pequeño, y específicamente en dibujo lo escalamos para poderlo representar adecuadamente según el espacio disponible. Las escalas en dibujo técnico son representadas de la siguiente manera. Como les acabo de indicar, un valor que usualmente es 1, 2 puntos y otro valor, o con el slash. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Y esto no se les puede olvidar en ningún caso cuando se hable de representación de escalas en representación gráfica, y es que el valor que está a la izquierda de los 2 puntos o el slash está indicando las unidades de dibujo, y el valor que está a la derecha está indicando las unidades reales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de unidades de dibujo y unidades reales? Voy a cambiar un poquito la fuente de esto para que lo vean mejor. Pongámosle 48. Listo. ¿Qué quiero decir con esto de unidades de dibujo y unidades reales? Imaginémonos que me dicen, tiene los planos de una casa que está a escala 1.50, por ejemplo, escala 1.50. Sabemos entonces que el valor que está a la izquierda está representando las unidades de dibujo, y el valor que está a la derecha está representando las unidades reales. Eso querría decir que por cada unidad dibujada en ese plano está representando 50 unidades del espacio real. 1 centímetro de ese plano representa 50 centímetros del espacio real. Entonces, si la casa midiera, tuviera, como hace un momento les decía, tuviera unas dimensiones de, por ejemplo, 6 metros de frente por 12 metros de fondo, a escala 1.50, ¿de qué tamaño sería el dibujo de ese plano? ¿Qué tamaño medible o en dimensiones reales tendría ese plano? Pues aquí es fácil, vamos a transformar esos metros en centímetros. Hablaríamos de 600 centímetros por un lado por 1200 centímetros por el otro, ¿verdad? Cada metro son 100 centímetros, 6 metros son 600 centímetros, 12 metros son 1200 centímetros. Si estamos diciendo que cada unidad de dibujo va a representar 50 unidades reales, entonces aquí sería fácil, puedo dividir esos 600 centímetros en 50 y eso me va a dar 120, 12, ¿no? 600 dividido 50 me va a dar 12 centímetros. Entonces, el plano mediría 12 centímetros por, y los 1200 dividido 50 me va a dar 24 centímetros. Entonces, el plano cabría perfectamente en una hoja carta y mediría realmente 12 centímetros por 24. Cuando vemos el plano de un predio, busquemos aquí un plano cualquiera. A ver, ¿dónde tengo yo planos por aquí? Yo por acá tengo unos planos. Profe, si no estoy mal, creo que ahí en el grupo tenemos un plano que el profesor nos envió cuando nos hizo hacerlo cuando nos hizo hacer las metas a escala. Ah, ok, perfecto. Ya lo busco. Creo que aquí tengo uno, si no ya lo busco allá. Gracias. Sí, yo tengo por aquí un juego de planos descargado para poderles mostrar el ejemplo. Estos. Listo. Entonces voy a abrir cualquiera de estos planos. Listo. Supongamos entonces este plano. ¿Sí? Estos son los planos de un predio X.
Usualmente cuando hacemos los planos en formato digital, es decir, en AutoCAD o en Revit, aunque cualquier otra herramienta de estas, usualmente nosotros dibujamos el espacio a tamaño real, como si fuera el tamaño real. Entonces, por ejemplo, si esto dice que hay 1,20 m entre columna y columna, pues dibujamos ese 1,20 m. La escala, que aquí está específica, escala 1:100, esa escala no corresponderá realmente a lo que deba ser. ¿Por qué? Porque yo no debo especificar la escala en el dibujo, sino al momento de imprimir ese dibujo, ahí es donde debo indicar a qué escala queda impreso. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, bueno, entrégueme los planos de esta casa en pliegos de papel, plotéelos, saben que es un plotter, ¿verdad? Si alguno no sabe, me dice y se lo aclaro. Vamos a plotear los planos de esa casa en pliego. Entonces, seguramente sus dimensiones me van a permitir representarla, por ejemplo, a escala, qué sé yo, 1:20. Pero si me dicen, necesito que me entregue los planos en tamaño carta, que es obviamente mucho más pequeño, pues no me va a caber ese dibujo a la misma escala que en el pliego. En ese caso, en la hoja carta puede que sí me toque representarlo a escala 1:100, por ejemplo. Entonces yo no especifico las escalas cuando estoy hablando de planos arquitectónicos, especialmente yo no especifico la escala en el dibujo, sino en el formato según el tamaño de papel en el que vaya a imprimir ese plano. Eso, digamos que en este momento no importa, en este momento no importa. Ya luego veremos cómo o qué necesidad o qué escala me daría según el formato en el que vaya a imprimirlo. Por ahora, lo importante es entender cómo esa escala está indicando las dimensiones del plano. Entonces, bien, volvamos a la guía. ¿Cómo resuelvo los ejercicios de escala y especialmente los ejercicios que van a encontrar en esa guía? Ejemplo, el primero dice, si en la escala gráfica de un mapa 1 kilómetro equivale a 2 centímetros, ¿cuál es la escala numérica de ese mapa? Aquí vamos a hacer uso de nuevo de la regla de 3, la que ya utilizamos tanto para la conversión de unidades, que por cierto, bien, varios de ustedes me han escrito, o algunos, no varios, algunos, me han escrito porque no logran resolver algún punto de la guía. Entonces está muy bien, yo les he dicho que por favor lo hagan si en algún momento encuentran problemas al resolver alguno de los puntos, pues se ponen en contacto conmigo y yo trato de resolverlo lo más pronto posible. Entonces, aquí va a ocurrir lo mismo. Estoy disponible para responder cualquier duda que surja en algún momento. Entonces, bien, vamos a tomar el ejemplo que está en el ejercicio. Dice, para hallar dice, si en la escala gráfica de un mapa 0.5 kilómetros equivale a 4 centímetros, ¿cuál es la escala numérica de este mapa? Ese es el ejemplo que está dado en la guía. ¿Cómo lo resolvemos? Lo que dice acá entonces es, primero vamos a hacer una pequeña conversión de unidades para poder entender esto de forma más fácil. Si me está hablando de dos unidades distintas, me dice en la escala gráfica de un mapa 0.5, 0, ahí quedó algo mal, es 0, recuerden que las comas para los decimales, 0,5 kilómetros equivalen a 4 centímetros, entonces me está hablando de dos unidades distintas, kilómetro y centímetro. ¿Cuál es la escala del mapa? Para poderlo resolver con esta regla de 3, debo convertir ambos valores a la misma unidad, o los centímetros a kilómetros o los kilómetros a centímetros. Obviamente en este caso es más fácil convertir los kilómetros a centímetros que tan poquitos centímetros a una unidad tan grande. Entonces 0.5 kilómetros a ¿cuántos metros equivale? 0,5 kilómetros a ¿cuántos metros equivale? Cualquiera de ustedes me puede responder. Profe, ahí sí como dice el dicho, abuelo de pájaro, ¿a cuántos metros? Sí, ¿a cuántos metros?
por ahí que a 2 metros, pues allá vuelo de pájaro. Pues. No, mal vuelo de pájaro. No. Bueno, qué pena, A profe. 500, profe. Exactamente. ¿Quién me dijo? ¿Mari o Nicole? Nicole. 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 Listo. Exacto, 500, porque 1 kilómetro son 1000 metros. 1 kilómetro, para que se hagan una idea de la dimensión, yo les he dicho a ustedes que es importante cuando yo empiezo a trabajar con dimensiones, es importante lograr hacerme una referencia mental de esa dimensión. Entonces, si yo hablo de 1 kilómetro, para que tengan esa referencia mental, son más o menos 10 cuadras. ¿Sí? Recuerden que cada cuadra, en Bogotá por lo menos, cada cuadra es aproximadamente de 100 metros. Hay unas que son más largas o unas que son más cortas, depende mucho del sector, pero digamos que en promedio una cuadra serían 100 metros. Cuando hablamos de 1 kilómetro, entonces estamos hablando de 10 cuadras. Por consiguiente, 0,5 kilómetros serán 500 metros. Y si son 500 metros, ¿cuántos centímetros serán 500 metros? ¿Cuántos centímetros habrá en 500 metros? Si sabemos que cada metro tiene 100 centímetros. 5.000. 5.000. Súmale otro cero más. 50.000. 50.000. ¿Por qué? Porque 500 por 100, porque cada metro tiene 100 centímetros, 500 por 100, agregamos 2 ceritos y eso nos da 50.000. Entonces, 5 kilómetros, 0,5 kilómetros son 50.000 centímetros. Entonces, veamos qué nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice, ya haciendo la conversión, si tenemos en la escala del mapa, es decir, la distancia real entre dos puntos es de 50.000 centímetros y en el dibujo eso está representado en 4 centímetros. ¿Cuál será la escala de representación de ese plano o de ese mapa? ¿Por qué lo dispuse de esta manera? Porque no se nos puede olvidar esto. Las unidades reales están representadas a la derecha de este símbolo. El valor de la derecha está representando las unidades reales y el de la izquierda está representando las unidades de dibujo. Por eso les digo que eso sí se lo tienen que aprender de memoria. El valor de la izquierda representa las unidades de dibujo, el valor de la derecha representa las unidades reales. He dispuesto entonces los datos que me da el ejercicio de esa manera. Tengo 4 centímetros en el dibujo y eso está representando 50.000 centímetros reales. Ya puedo establecer la regla de 3 para encontrar el valor que me está solicitando el ejercicio. ¿Cuál es la escala de representación? Como les dije al principio, la escala de representación usualmente la vamos a encontrar de la siguiente manera. 1, 2 puntos, algo, supongamos 1, 20, o 20, 2 puntos, 1. ¿Qué ocurre si yo encuentro estas escalas de esta manera? Cuando ese 1, vean que el 1 aparece en ambos casos, cuando ese 1 está indicando las unidades de dibujo, usualmente estamos hablando de una escala de reducción, escala de reducción. ¿Por qué? Porque me está diciendo que cada unidad de dibujo está representando 20 unidades reales. Estoy disminuyendo, reduciendo el tamaño del objeto para representarlo. La otra opción, cuando el 1 aparece al lado derecho, usualmente estamos hablando de una escala de ampliación. ¿Por qué? Porque aquí me estaría diciendo que 20 unidades dibujadas está representando una unidad real. Es decir, estoy ampliando el objeto para representarlo en el papel. Estoy utilizando una escala de ampliación. En este caso, para el mapa, usaré una escala de reducción o una escala de ampliación. ¿Qué opinan?
Creo que una escala de reducción, profe. De reducción, claro, claro, porque tengo un espacio gigante, ¿sí? Kilómetros que necesito representar en un papel y que estoy representando en este caso solo en 4 centímetros. Estoy reduciendo el tamaño real para poderlo representar. Entonces, sé que la escala final, me enredé. Le recuerdo que la pregunta es, ¿cuál es la escala numérica de este mapa? Entonces, en ese caso, sé que voy a indicar que es una escala de reducción. Por consiguiente, va a ser algún valor 1, 2 puntos, algo que desconozco. 1x, ¿cierto? Esta va a ser la escala de representación. He dispuesto en este caso los datos para poder hallar la respuesta por una regla de 3. ¿Por qué? Porque recuerden las condiciones para poder utilizar la regla de 3. Una, tener 3 datos y una incógnita. Y 2, disponer correctamente esos datos para que la respuesta sea la que buscamos, sea la respuesta correcta. En este caso, a un lado van las unidades de dibujo y al otro van las unidades reales. Sé que es una escala de reducción, por consiguiente, a un lado irá el 1 como unidades de dibujo y al otro nuestra X, que desconocemos, como unidades reales. Ya dispuesta de esta manera o planteado de esta manera el ejercicio, puedo resolverlo por regla de 3. Ustedes ya saben cómo funciona. Multiplico cruzado y divido por el valor que queda. 50,000 por 1 es 50,000 y 50,000 dividido 4 es 12,500, ¿no? 50,000 dividido 4 es 12,500, si no estoy mal. 1, 2, 3, dividido 4, 12,500. Ahí está la respuesta. La escala de ese mapa es 1, 12,500. Esa es la escala de ese mapa. Listo, les pongo otro ejercicio. Seguramente con este no quedó del todo claro. Vamos a plantear otro ejercicio. Pensemos en uno de ampliación. Imaginémonos que, voy a cambiar un poquito la fuente porque esta está muy grande y no me deja escribir mucho. Imaginemos que me dicen, tengo un objeto, tengo un mecanismo que mide, por decir algo, pongamos 8 centímetros por 18 centímetros, por ejemplo. Esas son sus dimensiones totales. Y lo voy a representar en un plano a escala 5:1. Y la pregunta fuera, ¿qué dimensiones tendrá en el dibujo este mecanismo? ¿Listo? Entonces tengo un mecanismo que mide 8 centímetros por 18 y lo voy a representar en un plano a escala 5:1. Es decir, primer dato que ustedes ya deben tener claro, si la escala es 5:1, quiere decir que lo voy a ampliar, ¿cierto? Recuerden, si el 1 está a la derecha, es una escala de ampliación. Voy a agrandarlo para dibujarlo. ¿Qué dimensiones tendrá entonces en el dibujo este mecanismo? Veamos qué datos tenemos. El objeto mide 8 por 18. Listo, voy a tomar uno de sus lados primero para poder resolver el problema. No puedo jugar con los dos lados al tiempo. Entonces voy a tomar los 8 centímetros. Los 8 centímetros son unidades reales o unidades de dibujo. Unidades reales. Unidades reales, exactamente. Entonces, los 8 centímetros son unidades reales. Es decir, que aquí aparece la primera incógnita, porque lo que me dice la pregunta es, ¿qué dimensiones tendrá en el dibujo? No sé cuánto va a quedar midiendo en el dibujo. Todavía no lo sé. Esa es la unidad de dibujo. No la conozco. X. 2 puntos. La unidad real son 8 centímetros. Y la escala, me dice que la escala es 5:1. 5 unidades de dibujo por cada unidad real. Ahí he dispuesto los datos de la forma correcta. No conozco las dimensiones en las que va a quedar dibujado. Conozco las dimensiones reales, 8 centímetros. Y conozco la escala, 5:1.
Ya habiendo dispuesto los datos de esta manera, hacemos la operación 5 por 8 sobre 1, ¿cierto? Entonces, esto será igual a 40 sobre 1, quiere decir que eso es igual a 40. Primera respuesta, esos 8 centímetros a escala 5,1 van a equivaler a, voy a ponerlo aquí, x igual a 40 centímetros. Respuesta 1. 2. Vamos a hacer la misma operación con los 16, con los 18 centímetros que tiene por el otro lado. No conozco las unidades de dibujo. Conozco las unidades reales, 18 centímetros. Conozco la escala, 5, 1. Multiplico 18 por 5, 18 por 5, y eso lo divido por el valor que queda, dividido 1, lo cual es igual a 18 por 5 son 180, 90, 90, gracias, dividido 1 igual a 90 centímetros. Entonces, la otra dimensión, en este caso X, digamos que aquí no leemos X para que sea más claro el ejercicio, digamos Y, desconozco Y, entonces Y será igual a 90 centímetros. Entonces Y igual 90 centímetros. Entonces ya tenemos la respuesta. ¿Qué dimensiones tendrá en el dibujo este mecanismo? 40 centímetros por 90 centímetros. Eso es lo que va a medir en el dibujo. El mecanismo que realmente mide 8 por 18 a escala 5,1. ¿Qué tan claro es hasta ahí? ¿Sí está quedando claro? ¿O hay mucha duda al respecto todavía? Vamos a ver. Dime, Imer. Profe, o sea, en este caso nosotros cogemos y multiplicamos, o sea, multiplicamos y dividimos todo, lo que más o menos estoy entendiendo. Y en ese caso, entonces, la segunda respuesta siempre va a ser ¿cómo le dijera? El resultado, o sea, la incógnita. Digamos que cuando establecemos una regla de 3, ese es el fin, despejar un valor que desconocemos, encontrar un valor que desconocemos. Creo que a este punto la regla de 3, cómo funciona la regla de 3, es claro para todos. Si me equivoco, me corrigen, pero creo que es claro, ¿no? Cómo funciona una regla de 3. Lo importante cuando hablamos de encontrar una escala es saber cómo ubicar esos datos correctamente. Aún sé que varios tienen problema con organizar esos datos porque entre las preguntas que me han enviado por WhatsApp, pues está, por ejemplo, con las unidades de conversión, perdón, con la conversión de unidades, qué pena, con la conversión de unidades, me envían como, este punto no lo he podido resolver y usualmente son puntos sencillos, donde si establecemos la regla de 3 correctamente, la respuesta es fácil de hallar, ¿sí? Entonces, si el problema es que no entendemos cómo funciona la regla de 3, pues lo aclaro. La regla de 3 es simple y se los dije desde la primera sesión. Esto es, si 8 manzanas me cuestan 7,000 pesos, 7,000 pesos, 21 manzanas, ¿cuántos pesos me va a costar? ¿Cierto? ¿Cuántos pesos me cuestan? Lo puedo resolver por una regla de 3. La única condición es, repito, tengo 3 datos, 7,000 pesos, 8 manzanas, 21 manzanas. Desconozco uno, ¿cuánto cuestan esas 21 manzanas? Primera condición. Segunda, organizar en columna correctamente los datos. Manzanas con manzanas, pesos con pesos en este caso. Y pues ya saben cómo se resuelve. 21 por 7,000, ¿cierto? Y eso, o sea, multiplico cruzado y eso lo divido por el valor que queda, 8. Y eso es igual a 21 por 7, es igual a 147,000, en este caso, 147,000 dividido 8.
que en este caso es igual a 147.000 dividido 8 es igual a 18.375. Entonces, respuesta. Las 21 manzanas me cuestan, X es igual a 18.375 pesos. ¿Sí? Eso es una regla de 3. Lo repito porque creo que algunos todavía tienen alguna dificultad en cómo funciona la regla de 3. En este caso, ¿qué hemos hecho? Regla de 3, pero ¿cómo hemos dispuesto los datos? No hay unidades, como en este caso no hay unidades tan claras como manzanas con manzanas, pesos con pesos. O como en el caso de las conversiones de unidades, centímetros con centímetros, pulgadas con pulgadas. ¿Sí? No tenemos esa unidad tan clara porque aquí estoy jugando con centímetros, con un valor que no tiene unidades, la escala, la indicación de la escala no tiene unidades, solo dice 5,1 o 10,1 o 1,10, 1,20, 1,50, pero eso no especifica ninguna unidad. Lo importante es unidades de dibujo con unidades de dibujo, unidades reales con unidades reales. Eso es lo importante a tener en cuenta cuando uso la regla de 3 para encontrar escalas. Entonces, voy a resolver uno de los puntos que está en la guía. Vamos a resolver este. Se ha hecho una réplica de una estatua a escala 1,35 y esta ha quedado midiendo 14,7 centímetros. ¿Cuál es la altura de la estatua real? Se ha hecho una réplica de una estatua a escala 1,35 y esta ha quedado midiendo 14,7 centímetros. ¿Cuál será la altura de la estatua real? Entonces vamos a ver cómo están los datos y cómo los debemos organizar para encontrar la respuesta. Dato 1, tenemos la escala 1,35. Esa es la escala. Es decir, es una escala de ampliación o de reducción. De reducción. De reducción, exactamente, muy bien. Es una escala de reducción. Recuerden, si el 1 aparece a la izquierda, quiere decir que una unidad está representando a 35 reales. Estoy reduciendo el tamaño del objeto, una escala de reducción. Listo. Y me dice que la réplica ha quedado midiendo 14,7 centímetros. 14,7. Olvidemos un momento de la unidad. 14,7. Esos 14,7 serán unidades de dibujo o unidades reales. ¿Qué dice? Dime, José. De dibujo, profe. De dibujo. Esos 14,7 son unidades de dibujo. Yo debería cambiar una cosa aquí porque efectivamente aquí son unidades de dibujo. Yo debería cambiar las unidades de representación porque en este caso no estoy hablando de un dibujo, estoy viendo una réplica de una estatua, o sea, la estatua chiquita, ¿sí? No es un dibujo, es una escultura en ese caso. Entonces, hablamos más bien de unidades de representación. Pero bien, digamos, los 14,7 centímetros son unidades de dibujo o unidades de representación. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Las unidades reales. No sé cuánto mide realmente la estatua que está ahí representada. Es lo que me está preguntando. ¿Cuál será la altura de la estatua real? Ya aquí hemos dispuesto los datos correctamente. Unidades de representación con unidades de representación, unidades reales con unidades reales. Si ya los ubiqué como es correctamente, pues hago la operación. Entonces esto será igual a 35 por 14,7 y eso dividido por el valor que queda, dividido por 1. Esto es igual a 35 por 14,7, 35 por 14,7 es igual a 514,5, 514,5 sobre 1, lo cual es igual a 514,5. Respuesta, la X es igual a 514,5 centímetros, porque estábamos hablando de centímetros, ¿no?
Entonces, 514,5 centímetros, lo cual es igual a ¿cuántos metros? ¿A cuántos metros es igual 514,5 centímetros? A 5.14. Sí. A 5,145 metros. ¿Sí? 514 centímetros, 514,5 centímetros, perdón un segundito, perdón un momento. Ya, 514,5 centímetros es igual a 5,145 metros. Entonces la estatua realmente mide 5 metros, un poquito más, 5 metros, y en la representación a escala 1.35 quedó midiendo 14 centímetros. Eso ustedes lo ven todo el tiempo en los carritos de juguete. Los carritos de juguete vienen cuando ustedes compran un Hot Wheels o uno de estos Toyo o esos carritos que son de marca reconocida, los que están muy bien representados con harto detalle. Esos carritos por debajo dicen la escala. Usualmente vienen en la escala 1.16, 1.20 o 1.25. Entonces, ahí está la representación de un modelo o de un objeto real a una escala de reducción 1.20, 1.16, 1.25. Entonces, bien, esto me indica que la escala puede ser cualquiera, incluso ni siquiera necesitaría obligatoriamente que llevara el 1. Yo podría hablar de una escala 3.24 o 3.16 o lo que sea, cualquier valor. Esto, para quien entienda cómo se utiliza una escala, pues sería entendible. Estaría diciendo, ok, por cada 3 unidades dibujadas está representando o representadas, está representando 24 unidades reales. Listo. Pero nunca van a ver ustedes una escala así. Siempre la escala lleva un 1. Tampoco van ustedes a encontrar escalas como, por ejemplo, 1, qué sé yo, 1.184. Sería válido, digamos, sería válido porque otra vez se entiende, cada unidad representada está representando o cada unidad dibujada está representando 184 unidades reales. Pero ¿por qué nunca vamos a encontrar una escala así en un plano o en un modelo a escala o en una maqueta? Porque no está normalizada, no es una escala común a nadie. ¿Qué o cuáles son las escalas normalizadas? Las escalas normalizadas son las que nos muestran los escalímetros. ¿Qué es un escalímetro? Si ustedes buscan en Google un escalímetro, seguramente alguno de ustedes tendrá incluso, son unas reglitas. Vienen especialmente en dos presentaciones. Hay varios tipos de escalímetro, pero especialmente vienen en dos presentaciones. Este que están viendo aquí, que es como una reglita triangular, la deben haber visto en todas las papelerías, si no es que tienen una, la deben haber visto en las papelerías, y esto me permite medir los dibujos a escala, y cada una de las caras tiene una escala distinta. Esta, por ejemplo, tiene escala 1:100, esta seguramente tendrá escala 1:50, la del otro lado tendrá escala 1:25, otra tendrá escala 1:12 o 1:125, otra tendrá escala 1:30. Entonces depende del escalímetro, vienen con algunas medidas. Y otra representación habitual es estas regletas. Esta suele ser un poco más costosa en las papelerías, usualmente se consiguen en cualquier papelería, pero esta suele ser un poco más costosa porque viene con más escalas. Usualmente vienen 5 regletas, hay algunas que traen incluso más, y cada regletita trae 2 escalas. Por ejemplo, esta viene escala 1.125 y 1.75, 1.30, 1.40, 1, no sé esta que sea, no lo entiendo bien, 1.20 y 1.25, 1.15 y 1.10. Y digamos que esto ya cuando empezamos a trabajar con planos, nos damos cuenta de que la escala 1.25 también me sirve para medir la 1.250. Sí, aquí dice escala 1.25 o 1.250, escala 1.20 o 1.200, 1.15 o 1.150. ¿Por qué? Porque depende de lo que esté midiendo. Digamos que si en el objeto que estoy
representando en el plano, si en el objeto que estoy representando en el plano, yo estoy representando, supongamos una casa, muy seguramente la casa tuve que representarla a escala, supongamos 1,50. Pero si no es una casa, sino una mesa, puede ser que la mesa la haya representado a escala 1,5. El escalímetro, ese yo no se los puedo enseñar a usar aquí. Ustedes pueden buscar videos en YouTube y hay cualquier cantidad que enseñan a usar el escalímetro. ¿Cómo funciona el escalímetro? Ahí sí me toca dejarle la tareita a ustedes. Busquen videos. Si no lo saben usar un escalímetro, busquen videos de cómo se usa, porque es que eso sí me tocaría frente a ustedes mostrarles. Y además no tengo aquí a la mano un escalímetro, por ejemplo, para ponerles cámara y mostrarles cómo funciona. Pero repito, eso encuentran cualquier cantidad de videos en YouTube. Pero esa misma escala 1,50, la que en la regleta dice 1,50, me va a permitir también medir ese plano de la mesa que está a escala 1,5. Lo único es que las unidades las cambio. A escala 1,50 puede que cada franjita me represente 1 metro, mientras que a escala 1,5 cada franjita me está representando 1 decímetro, por ejemplo. Pero repito, eso no se los puedo mostrar en este momento. En el momento en que volvamos a presencialidad, que como ya les dije, muy seguramente sea pronto, pues es lo que nos han indicado en el centro. En ese momento hacemos algún ejercicio con escalímetro en mano para que sea claro para todos. Por ahora, busquen los videos. Lo importante en este caso, más que aprender a usar el escalímetro, es entender qué es eso de la escala, cómo se representa la escala y cómo hago la conversión de unidades de acuerdo a la escala de representación. Voy a resolver los demás, resolvamos aquí los demás puntos o un par de puntos más y los demás quedan ahí de tarea en la guía. Entonces, me dice, por ejemplo, para los siguientes tipos de transporte, no mentira, este se los voy a dejar a ustedes. Sí, porque este puntico es un poquito más largo, se los dejo más bien a ustedes. Este sería. La distancia entre dos puentes representada en un mapa es de 32 milímetros. La distancia entre dos puentes representada en un mapa es de 32 milímetros. Si la leyenda del mismo indica que la escala en la que está realizado es unos 50,000, ¿cuál es la distancia real entre esos dos puentes? Entonces vamos a ver qué datos tenemos y a organizar esos datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que hay 32 milímetros en el mapa. En el mapa yo mido con una regla 32 milímetros. O sea, tenemos 32 milímetros en el mapa. ¿Esos serán unidades reales o unidades de dibujo? De dibujo. De dibujo, exacto. Ahí dice claramente, en un mapa tengo la distancia entre dos puentes representada en un mapa es de 32 milímetros. Esa es una distancia de dibujo, un valor de dibujo. Y me dice que la leyenda del mismo indica que la escala en la que está realizado es 1,50,000. Entonces conozco la escala. La escala es 1,50,000. ¿Qué dato desconozco? El dato real, la dimensión real o la distancia real entre esos dos puentes. Entonces vamos a disponer los datos de esta manera. Distancia de dibujo, 32 milímetros. Distancia real, la desconocemos. Escala, 1,50,000. Habiendo dispuesto los datos de esa manera, ya podemos entonces hacer la operación. 50,000 por 32 dividido 1, 1.600.000. X es igual a 1.600.000 milímetros. Ahora yo les hago la pregunta, ¿eso a cuántos kilómetros es igual? ¿A cuántos kilómetros es igual 1.600.000 milímetros? Porque la respuesta la he obtenido en milímetros, porque esa era la unidad que me daba. Entonces, ¿a cuánto es igual eso en kilómetros? ¿A cuánto dicen ustedes?
A 0,16. ¿Quién me dijo 0,16? Yo, profe, José. José Ángel. 0,16, ¿están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo si serán 0,16 kilómetros, ese 1.600.000 milímetros? Sí, profe. Dime. ¿Sí? Sí, señor. ¿Estás de Mentira, acuerdo? profe, creo que estaba mal. 1,6 vendrá siendo, ¿no? Mira, Nicole estuvo de acuerdo contigo y ya le cambiaste el valor. Ahora, Nicole, ¿tú qué estás de acuerdo con él? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿0,16 o 1,6? Vamos a encontrar la respuesta. Dime. Un momento que estoy rectificando. Ok, dale y me dices. Encontremos la respuesta por regla de 3 mientras verifican. Sí, profe, 1.6. 1,6, exactamente. 1, recuerden, coma para hablar de decimales. 1.600.000 milímetros es igual a 1,6 kilómetros. ¿Por qué? Para quienes aún tienen dificultad con la conversión de unidades. ¿Cuántos milímetros tiene un metro? ¿Cuántos milímetros tiene un metro? 1000. 1.000, por eso se llama milímetro. Tiene 1.000 milímetros cada metro. Un metro tiene 1.000 milímetros. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 100. No, 1.000 también. Un kilómetro tiene 1.000 metros. Por eso se llama kilo. Un kilo, ¿cuántos gramos son? Un kilo de arroz, ¿cuántos gramos de arroz son? 1000. 1.000 gramos. Se llama kilo porque realmente es la contracción de kilogramo. Un kilogramo son 1.000 gramos. Un kilo son 1.000 gramos. Si hablamos de un kilovatio, estamos hablando de 1.000 vatios. Si hablo de un, por ejemplo, que es que es difícil. Por ejemplo, eso en unidades de peso de archivos antes era fácil porque los archivos pesaban poquito. Ahora como pesan todos por encima de megas es difícil. Pero bueno, kilo significa 1.000. ¿Sí? Ese es sufijo. Kilo significa 1.000. Entonces un kilómetro tiene 1.000 metros. Si un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces, si un kilómetro son 1.000 metros y un metro son 1.000 milímetros, un kilómetro, ¿cuántos milímetros son? Pues 1.000 metros por 1.000 milímetros, estamos hablando de 1.000 por 1.000 es 1.000.000. Un kilómetro tiene 1.000.000 de milímetros. Entonces, 1.600.000 milímetros, dividimos esto por 1.000.000 y nos da 1,6 kilómetros. ¿Sí? Lo puedo hacer por regla de 3. ¿Cómo? Puedo decir, si un kilómetro son 1.000.000 de milímetros, 1, perdón, aquí, 1.600.000 milímetros, ¿cuántos kilómetros son? Ahí lo estoy planteando como regla de 3. ¿Ven? Ahí lo estoy planteando de la misma forma. Me enredé aquí para suprimir.
Listo. Ven, planteado como regla de 3. Si 1 kilómetro son 1.000.000 de milímetros, ¿cuántos kilómetros son 1.600.000 milímetros? Entonces, 1.600.000 por 1, 1.600.000 dividido 1.000.000. 1.600.000 dividido 1.000.000 es igual a 1,6. ¿Listo? Entonces, respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la distancia real entre esos dos puentes? Entonces yo podría responder en milímetros y decir 1.600.000 milímetros, sí, válido, o lo que sería más lógico, hacer la conversión a kilómetros a una unidad más entendible, porque si yo les digo 1.600.000 milímetros, es difícil que se hagan a una idea de qué distancia es esa. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 1.600.000 milímetros es más difícil imaginarme cuánto. Pero si les hablo de 1,6 kilómetros, ya es más fácil hacerme una idea. Ah, son 16 cuadras. ¿Sí? 16 cuadras. La distancia que hay entre la Avenida 68 y la Boyacá. Hay más o menos hay 1,6 kilómetros, más o menos. Para que uno se haga una idea de cuánto equivale esa distancia. Les he dicho varias veces, es importantísimo que ustedes logren esa percepción espacial. ¿Sí? Al trabajar en obra, yo necesito tener esa percepción espacial muy bien desarrollada para que me evite cometer errores, perdón por la palabra, pero errores tontos, ¿sí? Porque cuando no tengo esa percepción, puedo cometer errores que no debería. Entonces, bueno, respuesta a esa pregunta ya la tenemos. Otro punto. Este punto está interesante. Dice, ¿qué escala utilizaría para representar la planta de un edificio de forma rectangular de 70 por 49 metros? ¿Sí? El edificio tiene esa planta, 70 por 49 metros, en una hoja de formato DIN A3. Vean que aquí los datos son raros, raros. ¿Por qué? Porque no me está dando la escala, es lo que me está preguntando. ¿Qué escala utilizaría? Entonces no tengo la escala. 1. 2. Me está dando 2 dimensiones, ok, pero la condición no es para que quede midiendo tanto. No me dice cuánto debe quedar midiendo el dibujo. Entonces no tengo ese dato. Lo que me dice es debe caber, en una hoja de formato DIN A3, que es lo primero que tengo que saber. ¿Cuánto mide la hoja DIN A3? Entonces vamos a buscar formato. Busquémoslo aquí en esta que ya tenemos abierta. Busquemos aquí formato DIN A3. Dimensiones DIN A3. Me dice que la hoja del formato DIN A3 tiene unas dimensiones de 420 por 297 milímetros. Ustedes ya vieron interpretación de planos, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? ¿Ya vieron interpretación de planos? Debieron, si ya vieron replanteo, debieron haber visto interpretación de planos, ¿cierto? ¿O no? Profe, sí, pero la verdad es que era muy complicado entenderle a ese profesor cómo explicaba. ¿Con quién la tuvieron? ¿Gabriel? No, ay, no me acuerdo. ¿Fernando? No, Gabriel, debe ser Gabriel o Fernando Salgado o Javier Benavides. William, pues. William Sotelo. William, sí. ¿Quién? William Sotelo. Ah, ya es que él ya no está ahorita, entonces es, sí. William, ok, bueno. En interpretación de planos, lo primero que por lo menos personalmente hago cuando imparto ese curso es hablar de los formatos estandarizados de representación. Los formatos son las hojas en las que usualmente tenemos que entregar planos. Esos formatos vienen de la siguiente forma. Usualmente viene un formato grande que mide 1,2 metros, o sea, 1.189 milímetros, 1,2 metros más o menos, por 841 milímetros, por 84 centímetros. Esa es la medida del formato más grande que se llama A0.
cuando dividimos ese formato A0, eso es más o menos a lo que equivale un pliego. El pliego, que es nuestro formato más conocido, mide 1000 por 700, o sea, 1 metro por 0,7 metros o 70 centímetros. No es igual, es un poquito más grande, ¿ven? Es un poco más largo, un poquito más ancho. Pero cuando uno va a un plotter a imprimir un plano, en el plotter no suelen usar el formato pliego. Ellos no tienen el papel en pliegos. Ellos tienen el papel en rollo. Y en el rollo sí tiene estas dimensiones aproximadamente. El rollo usualmente viene de 84 o de 90 centímetros. Y ellos imprimen por el largo que sea. Entonces nos acogemos más a la medida estándar. Este estándar es internacional. Es el estándar ISO. Bueno, específicamente el estándar DIN, pero es igual en el formato ISO. Tiene las mismas dimensiones. Nosotros no nos acogemos a ese formato, nuestros formatos están determinados por Icontec, e Icontec, por alguna razón que desconozco, decidió acoger unas dimensiones diferentes. Entonces, bueno, pero digamos que el A0 se aproxima a las dimensiones del pliego. Cuando partimos ese formato A0 en dos partes iguales, tendremos dos formatos A1. Cada formato A1 entonces medirá 841 milímetros de ancho por 594 milímetros de alto. Cuando ese A1 lo divido en dos partes iguales, obtengo un A2 que queda midiendo 594 por 420. Cuando ese A2 lo divido por la mitad en dos partes iguales, tengo el formato A3, que es el que me está hablando el ejercicio, que queda midiendo 420 por 297 milímetros. Entonces, esa es la dimensión del formato A3, 420 por 297. Y así sucesivamente, si parto de la 3 en 2, queda el A4, que es muy parecido a la hoja carta. Aquí lo muestra la imagen. La hoja carta es un poquito más pequeñita que la A4 y la oficio es un poquito más grande que la A4. Cuando parto esa A4 en 2 tenemos el A5, que es más o menos el media carta. Cuando parto ese A5 en 2 tengo el A6, que es más o menos el que aquí conocemos como tamaño sobre. Cuando parto de la 6 en 2 tengo el A7 y cuando parto de la 7 en 2 queda el A8, que es más o menos las dimensiones de una tarjeta. Si ustedes tienen una tarjeta de débito a la mano, la tarjeta de débito debe medir lo que mide el formato A8, 74 por 52 milímetros. Esas son las dimensiones estándar de esas tarjetas. Por eso digo una tarjeta de débito, su cédula más o menos mide lo mismo, pero hablo de la tarjeta de débito porque esas tienen estándar internacional. Entonces vienen en medidas internacionales. Entonces, bien, dice el ejercicio que yo necesito meter ese plano en un formato A3. Entonces ya sabemos que el formato A3 tiene unas dimensiones, miramos esto, listo, que el formato A3 tiene unas dimensiones de 420, el A3 tiene unas dimensiones de 420 por 297 milímetros. ¿Listo? Eso es un dato que ya tengo. Otro dato que me da el ejercicio es que el predio tiene un área o unas dimensiones en planta de 70 por 49 metros. El predio mide 70 por 49 metros. Eso es lo que mide la planta. Y por otro lado, me indica, no más, me dice que qué escala utilizaría. ¿Qué escala utilizaría? Pues yo ya sé que tiene que ser una escala de reducción, ¿no? Pero el predio es gigante y pues el papel en el que lo voy a imprimir no. Entonces voy a reducir las dimensiones reales del predio. Entonces yo ya sé que la escala será 1 algo, ¿sí? 1x. Esos son los datos con los que contamos en este momento. ¿Qué es lo que yo debo saber entonces? Quiere decir que si el predio mide 70 metros en su lado más amplio, obviamente yo voy a jugar con esa dimensión, meter ese dibujo por los 420 milímetros que tiene el formato, ¿no? Y los 49 centímetros los 49 metros a escala que quepan en los 297 milímetros. Entonces vamos a empezar a determinar posibles escalas. ¿Cuántas veces debería reducir esos 70 metros para que quepan en 420 milímetros? ¿Cuántas veces debería reducir esos 70 metros para que quepan en 420 milímetros? Yo ya podría jugar así. Si las dimensiones de dibujo
voy a pasar todo esto a metros, ¿sí? Voy a pasar todo a metros para que para poder trabajar más fácil, porque estoy trabajando entre metros, perdón, y milímetros, y pues es muy difícil lograr el valor o por lo menos entender el resultado. El resultado me va a dar los datos correctos, la cifra correcta, pero los decimales o los puntos o las comas va a ser difícil determinarlos si no estoy trabajando en la misma unidad. Ahí me puedo confundir. Entonces, primero voy a convertir todo a metros. Entonces, quiere decir que esto es igual a hablar de 0,42 por 0,297 metros. ¿Sí? 420 milímetros son 0,42 metros. 297 milímetros son 0,297 metros. Entonces, perdón que va a empezar. Recording is on. Listo. Entonces, si tenemos 0,42 metros, perdón, 42 metros para unidades de dibujo y debo representar 70 metros reales, ¿sí? Entonces aquí tengo unidades de dibujo, unidades reales y la escala, que ya sabemos que es una escala de reducción 1x, entonces ya ahí puedo hallar el valor. 70 por 1 dividido 0,42. 70 dividido 0,42. Y eso me va a dar 70 dividido 0,42 es igual a 166,66666. Resultado, x igual, esto es igual a 166,66,66 cifra periódica. Bueno, esa rayita cuando uno dice cifra periódica, esa rayita se pone encima, ¿no? No por debajo, pero pues aquí no tengo forma de hacer superíndice. Entonces, bueno, 166,6. Entonces yo podría decir, bueno, entonces voy a hacer eso a escala 166,6. No puedo decir que esa sea la escala. 166,6 no es una escala estándar, no es una escala normalizada. Otra vez, no está en ningún escalímetro. Por consiguiente, no sería muy valioso o muy útil utilizar esta escala. ¿Qué puedo? Sí, puedo. 1. Pero, ¿debo hacerlo? No. ¿Por qué? Porque la idea de que haya un escalímetro es que si en el plano que yo le entregué a este señor me faltó una dimensión y yo no le dije aquí en el baño cuánto medía cada espacio, ¿sí? No le puse cota y el obrero o el maestro o el arquitecto o quien sea que esté interpretando el plano no encuentra una dimensión en las cotas del dibujo, va a decir, bueno, pues lo mido con el escalímetro para saber cuánto debe medir esto. Y si la escala es 1,166, el pobre nunca va a encontrar en la vida un escalímetro que tenga esa escala para poder medir y saber cuánto mide esto realmente. Entonces, ¿qué hago? Pues me aproximo a una escala estándar cerca de ese 1,166. ¿Cuál sería la escala estándar más cercana? 1,200 o 1,150. ¿Cuál usarían ustedes? ¿1,200 o 1,150? ¿Cuál y por qué? ¿Cuál escala usarían ustedes y por qué usarían esa escala? La 1,200, porque la 1,50 le quedaría muy, no cabe el dibujo, mejor dicho, creo. La 1,150 no cabría, ¿sí? No, La perdón, lo dije al revés. La 1,50. 1,150. No, las posibilidades son, para que sea claro, o uso escala 1,150 o uso escala 1,200. Esas son las dos posibilidades, que son las más cercanas a lo que me dio el dato, 1,166. Entonces, ¿cuál de las dos usarían? ¿1,150 o 1,200? Yo digo que 1,150. ¿Por qué usarías esa y no la 1,200? Porque me parece que 1,150 está más cerca a 166 que el 200. Tiene razón en que el 1,150 está más cerca
al 1.166 que el 1.200. Pero vamos a ver una cosa. Cuando yo reduje, digamos, al hacer esta operación, lo que yo dije era que iba a meter esos 70 metros en los 420 milímetros que tiene el formato, a ras. Es decir, este resultado es la escala a ras. Si el dibujo me va de borde a borde. Primer problema, yo no puedo meter el dibujo de borde a borde, ¿sí? Porque siempre debo dejar un pequeño espacio, un pequeño margen para poder hacer el borde, poder hacer rótulo, ¿sí? En los planos eso siempre va a haber algún tipo de rotulado. Aquí creo que no tengo layouts. Sí, no tengo layouts. Pero siempre en los dibujos va a haber algún rótulo, algún tipo de rotulado, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si yo pongo rotulado planos, entonces miren, siempre va a haber esto, ¿no? Entonces el dibujo va aquí y por aquí van a ir datos. Sí, esto también es un rotulado de planos. Eso ustedes lo debieron ver, así no le hayan entendido mucho a su profesor, debieron haberlo visto, ¿no? Rotulación. Entonces ya sabemos que el plano debe llevar algún tipo de rótulo. Entonces no puedo pensar en que el dibujo vaya de borde a borde. ¿Sí? Uno, por el rotulado. Dos, porque usualmente las impresoras necesitan un pequeño espacio, así sea de un par de milímetros, para poder coger la hoja y arrastrarla para poder imprimir. Una impresora, un plotter no, porque el plotter agarra las hojas desde lado, no las agarra de borde, sino de los lados para arrastrar la hoja e ir imprimiendo. Pero en una impresora de casa no podría imprimir de borde a borde. Entonces, problema, ya de por sí esa escala 1.166 no me sirve porque ya el dibujo va a quedar muy, muy al borde. Y ahora, ni siquiera he mirado si los 49 metros a escala 1.166 sí quepan en esos 30 centímetros. Recuerden que tenemos 297 milímetros de ancho. Eso no lo hemos comprobado. Ahorita vamos a hacer la comprobación. ¿Qué pasa entonces en este caso? Si bien tienes razón en que la escala 1.150 está más cercana al 1.166, esta escala significa que voy a hacer el dibujo un poquito más grande aún. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que cada milímetro de este dibujo está representando 166 milímetros reales. En esta escala 1.150 estoy diciendo que cada milímetro de dibujo está representando 150 milímetros reales. Es más grande. Es más grande. Aquí yo creo que los estoy confundiendo porque ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si 150 es más pequeño que 166, ¿por qué usted me dice que es más grande? Porque entiendan lo que estoy diciendo aquí al decir, ahí redundé, disculpen, que cada unidad de dibujo está representando 150 unidades reales. Si yo digo eso, que cada unidad de dibujo representa, por ejemplo, cada metro en el dibujo representa 150 metros reales, mientras que sigo que cada metro representa 200 metros reales, ¿en qué caso la estoy representando más pequeño? ¿En qué caso el dibujo está más pequeño? En el caso del 1.200, porque este valor está representando más distancia que en este caso. Aquí cada unidad representa 200, mientras que aquí cada unidad representa 150. Entonces quiere decir que en este caso, la escala 1.200 es que reduje aún más el dibujo, lo hice aún más pequeño. La escala 1.100 es más grande, la representación es más grande que en la escala 1.150. Y la escala 1.150 es más grande que la escala 1.200. Y la 1.200 es más grande que la 1.500. Este valor, a medida que va creciendo, quiere decir que el objeto real se ha representado más pequeño. Si yo hablara de 1.5000, por eso miren que en los mapas se habla de escalas gigantescas, 1.50.000, porque yo estoy representando un espacio muy chiquito, estoy representando kilómetros de distancia, kilómetros. En este ejercicio, ¿se acuerdan que estaba representando en 32 milímetros, estaba representando 1,6 kilómetros? Y miren la escala tan grande, 1.50.000. En el caso de un plano, de un predio, hablo de escalas mucho más de valor más reducido. Este valor es más reducido. Quiere decir que estoy representando más grande el objeto. 1.100, 1.150, 1.200, 1.50, 1.20. ¿Listo? Entonces que sea claro que si este valor es mayor,
quiere decir que el dibujo es más pequeño. Entonces, si ya de por sí en la escala 1/166 el dibujo me llegaba hasta el borde, si yo cambio a escala 1/150 es el dibujo un poquito más grande. Entonces ya no cabe, ya no cabría en la hoja. Necesito irme a la escala 1/200. Ahora, si ya sabemos que la escala, por lo menos para los 70 metros, debería ser 1/200, vamos a verificar si a esa escala caben los 49 metros en el espacio que tenemos disponible o me toca reducir aún más, por ejemplo, a 1/250, porque sería otra posibilidad que me tocara representar el plano a escala 1/250, que es otra escala normalizada. Entonces, ¿cómo hago para verificar? Otra vez nuestra regla de 3. Aquí ya tengo todos los datos. Vamos a verificar si sí cabe. Entonces, si las dimensiones, si la escala es 1/200 y tenemos unas dimensiones reales en metros de 49 metros, vamos a ver cuánto nos da en unidades de dibujo, a ver si cabe en esos 297 milímetros que tenemos. 1/200 es la escala, 49 metros es el tamaño real. Vamos a ver cuántos metros terminarían en el dibujo. Entonces, 49 dividido 200. 49 dividido 200 da 0,245. Entonces, en este caso, X es igual a 0,245 metros, lo cual es igual a 24,5 centímetros, lo cual es igual a 245 milímetros. ¿Qué espacio tenemos en la hoja? Tenemos 297 milímetros. ¿Qué espacio me dio el dibujo? 245. ¿Cabe? Sí, cabe. Respuesta, escala 1/200. A esa escala debo dibujar los planos de este predio para que quepan en la hoja A3. ¿Complicado o fácil? Opinen, digan algo. Quiero saber preguntas, dudas, algo que necesiten que les aclare. ¿O está así clarísimo? Si no me dicen nada, yo doy por hecho que todo está clarísimo y después les quedan dudas que no les van a permitir resolver los puntos de la guía y por encima de eso quedan dudas que no les van a permitir más adelante entender correctamente una escala y ese sí sería un problema. A ver, preguntas, nada, todo está full claro. Bueno, voy a interpretar el silencio como que sí. Entonces, les enviaré la guía número 4. Ya se las envío ahorita por WhatsApp para que la vayan desarrollando. Ya saben que estas guías, aunque todavía no está en territorio el espacio para la evidencia, ya las tienen que ir desarrollando porque en el momento en que esté habilitado, se cerrarán todas la próxima semana o en el momento en que las pueda habilitar, se cerrarán todas muy rápidamente porque yo doy por hecho que han venido trabajando en esas guías y que ya están resueltas. Entonces, espero que así sea y no haya inconvenientes con los tiempos cuando ya estén las evidencias en territorio. Entonces esperen la guía ahorita por WhatsApp y nada, igual estoy pendiente si en algún caso surgen dudas, pues me consultan para poderles colaborar. Entonces nada, muchas gracias, nos vemos la próxima semana el martes por la noche y cuídense. Dime, Luis. Hola, profe, una pregunta. Dime. Profe, las clases grabadas, ¿cómo las podemos consultar? Si ya me deja acceder a todas las carpetas en territorio, que parece que sí, porque ayer ya vi que tenía acceso a su carpeta. Si es ahí van a encontrar en el contenido del curso dentro de, esperen, de una vez revisamos, con eso no les hablo mentiras. Van a ver, miremos aquí una vez ya que estamos todos, bueno, no todos, pero
Ya que está la mayoría, miremos aquí en Territorium. Entonces tenemos 2340. Sí, mira, aquí ya está construcción y livianas en seco, 2340-556 proyecto. Entonces, ustedes van a encontrar, cuando ustedes ingresan como aprendices, ven una carpeta que dice contenido del curso. Dentro del contenido del curso, ustedes ven algo que dice trimestre 1, 2022. Dentro van a encontrar una carpeta que dirá resultado de aprendizaje RA, matemáticas, Freddy Pérez, y otra que dirá RA, adquirir, más bien costos, RA costos, Freddy Pérez, y en cada una van a encontrar una subcarpeta que dirá sesiones grabadas y ahí van a acceder o van a poder acceder a esas sesiones. Y las evidencias estarán en la carpeta de evidencias. Entonces ahí lo van a encontrar a partir de mañana en la tarde. Yo estaré alimentando todo esto en la mañana y espero ya al mediodía tener la lista para que ya puedan acceder. Entonces ya saben, en trimestre 1 2022 y ahí van a encontrar esa carpeta, las dos carpetas mías. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, muchachos, entonces cuídense, descansen, buena noche, nos vemos la próxima semana. Estoy pendiente si alguno me